Tenemos una función f de x graficada aquí y tenemos varios argumentos sobre el límite de f de x mientras x se aproxima a distintos valores. Entonces, lo que yo quiero hacer es averiguar cuál de estos argumentos, cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Así que vamos a echarle un vistazo al primer argumento. El límite de f de x mientras x se aproxima a 1 desde el lado positivo es igual a 0. ¿Es verdadero o es un argumento falso? Bueno, veamos. ¿Qué pasa aquí? Vemos que mientras x se aproxima a 1 desde el lado positivo, es decir, para valores mayores que 1, entonces mientras x se aproxima a 1 desde el lado positivo, ¿qué es f de x? Cuando x es, por ejemplo, un medio, aquí está su f de x. Mientras x se aproxima más y más a 1, f de x está justo por aquí. Entonces, parece ser que el límite de f de x, mientras x se aproxima a 1 desde el lado positivo, no es 0, parece ser que es 1. Entonces, aquí, por lo tanto, este tiene tache, este es falso. Tache. Este argumento sería verdadero si en lugar de decir que se aproxima desde el lado positivo, hubiéramos dicho que se aproxima del lado negativo. Aproximándonos del lado negativo parece ser que la función sí se aproxima al valor 0. Si nos aproximamos a 1 desde el lado negativo, cuando x está aquí, f de x es este. Cuando x está acá, f de x es este. Cuando x está aquí, este es f de x. Y observamos que el valor de f de x parece ser que se aproxima cada vez más y más a 0. Entonces, solo es verdad si nos aproximamos por el lado negativo. Ahora, siguiente argumento. El límite de f de x mientras x se aproxima a 0 desde el lado negativo es lo mismo que el límite de f de x mientras x se aproxima a 0 desde el lado positivo. ¿Este argumento es verdadero? Bueno, veamos, nuestra f de x, nuestra función f de x, mientras nos aproximamos a 0 desde el lado negativo, lo voy a hacer en otro color, entonces nos aproximamos a 0 desde el lado negativo, aquí está su x y su respectivo valor de f de x, y tal parece ser que en la dirección negativa se aproxima a 1 positivo. Cuando vemos que desde el lado positivo, cuando x es mayor que 0, veamos qué pasa. Si digamos que, bueno, x es un medio, este es nuestro f de x. Si x es un cuarto, este es nuestro f de x. Y si x está muy próximo a ras del 0, este es su f de x. Entonces también parece ser que se aproxima a f de x igual a 1. Este argumento parece ser verdadero. ¡Yay! El límite aquí es 1. Esto es absolutamente verdadero, palomita. Ahora veamos el siguiente argumento. El límite de f de x mientras x tiende a 0 desde la dirección negativa es igual a 1. Esto ya lo analizamos. El límite de f de x mientras x se aproxima desde el lado negativo, vemos que nos acercamos más y más, cada vez más a 1. Mientras x se acerca más y más a 0, f de x se acerca a 1. Por lo tanto, aquí también tenemos palomita. Esto es cierto. Ahora, el límite de f de x mientras x tiende a 0 existe. Bueno, en efecto existe, ya lo establecimos que es igual a 1, así que es cierto, eso es cierto. Ahora, el límite de f de x mientras x se aproxima a 1, ¿existe? ¿Eso es verdad? Bueno, ya vimos que mientras nos aproximamos a 1 desde el lado positivo, el límite parece ser que se aproxima a 1, ¿cierto? Cuando x es un medio, f de x es 1. Cuando x es un poquito más que 1, f de x es 1. Sí parece ser que nos acercamos cada vez a 1. Y bueno, lo voy a escribir. El límite de f de x mientras x tiende a 1 desde el lado positivo es igual a 1. Y bueno, ahora, ¿cuál es el límite de f de x mientras x tiende a 1 desde el lado negativo? Aquí, este es nuestro f de x para esa x. Acá está su respectiva f de x para esa x. Ahora, parece ser que esta f de x se acerca cada vez más a 0 mientras nos aproximamos a 1 desde valores menores que 1. Entonces, el límite es 0. Por lo tanto, el límite por la derecha tiene distinto valor o arroja distinto resultado que el límite por la izquierda. Entonces, este límite no existe. Aquí tenemos tache. Y finalmente, el límite de f de x mientras x tiende a 1.5 es igual a 1. Hasta aquí lo que hemos observado son puntos de discontinuidad, puntos donde quizás la función no está bien definida, pero aquí tenemos un punto simple, sencillo, sin más ni más. Cuando x es igual a 1.5, aquí está su f de x. Esto es f evaluado en 1.5. Aquí está el valor para f de 1.5, lo pongo bien. F de 1.5 observamos que es igual a 1. Aquí la coordenada es 1.5,1. Y si nos aproximamos por el lado izquierdo, también es igual a 1. El límite parece ser 1. Cuando nos aproximamos desde la derecha, el límite parece ser 1. Entonces, aquí sale bastante directo.
La gráfica es continua en ese punto, así que simplemente observamos la gráfica y el límite es el valor de la función allí. No hace falta que tengas una función indefinida para encontrar el límite en este caso. Por lo tanto, el límite de f de x mientras x tiende a 1.5 es igual a 1, palomita en este caso.